Muy buenas tardes, mi nombre es Brian Esteban García Millán y hoy haré la presentación, o la explicación más bien, acerca de ciertos ejercicios escogidos de métodos numéricos. En este caso, los siguientes ejercicios fueron los escogidos por mí para cada tema, ¿no? Son 4 temas. Entonces, el primer tema de los ejercicios propuestos es sobre el teorema de Taylor. En este caso, pues el primer ejercicio nos dice la serie infinita se utiliza para aproximar e elevado a x. En este caso, esta fórmula de acá es una serie. En este caso podríamos decir que sería la serie de Taylor, pero más adelante veremos qué tipo de serie es, porque este es un caso particular. Entonces el numeral A nos dice: muestre que la expansión en serie de Maclaurin es un caso especial de la expansión en la serie de Taylor. Ecuación 4.7 con xy igual a 0 y h igual a x. El numeral B nos dice: use la serie de Taylor para estimar f de x es igual a e elevado a la menos x en xy más 1 igual a 1 para xy igual a 0.2. Emplea versiones de 0, primero, segundo y tercer orden y calcule el valor absoluto de sub i para cada caso. El siguiente ejercicio, que sería pues acerca de otro tema, que sería errores presentes en el cálculo numérico, serían los siguientes: sería el 3.1 y el 3.2. El 3.1 pues dice que convertamos los siguientes números que se presentan en base 2 a base 10, es decir, binario a decimal. Estos serían los números. Aquí hay algunos que están en binario decimal y el numeral 3.2 es parecido, solamente que en vez de ser base 2 a base 10 sería base 8 a base 10, es decir, octal a decimal. Usaríamos 2 casos solamente, estos dos. El siguiente ejercicio es de otro tema, en este caso pues el método de bisección y el método de la falsa posición. Aquí solo estaríamos viendo el de bisección porque no se nos pide método de falsa posición. Entonces el ejercicio 5.1 dice que determinemos las raíces reales de f de x es igual a menos 0.5x al cuadrado más 2.5x más 4.5. Se nos pide que lo determinemos de 3 formas: gráficamente, empleando la fórmula cuadrática y usando el método de bisección con 3 iteraciones para determinar la raíz más grande. Hay que emplear como valores iniciales x sub i igual a 5, x sub u igual a 10. Hay que calcular también el error estimado y el error verdadero para cada iteración. El siguiente ejercicio, son 4 ejercicios, este sería el último ejercicio, nos dice lo siguiente. Es acerca de otro tema. En este caso el tema es método de Newton-Raphson. Entonces, entre los temas de método de Newton-Raphson, pues hay un caso particular en el que se puede utilizar algo llamado iteración simple de punto fijo. En este caso se nos pide, en el ejercicio 6.1, utilizar la iteración simple de punto fijo para localizar la raíz de f de x es igual a seno de raíz cuadrada de x menos x. Entonces estos son los ejercicios propuestos. Vamos a proceder con la explicación de cada uno de los ejercicios, pues la explicación de la solución. Entonces en el primer ejercicio recordemos que era esta serie. Se nos pide que en el numeral A pues expliquemos por qué la serie de expansión de Maclaurin es un caso especial de la serie de expansión de Taylor, basándonos en esta ecuación de aquí. Entonces vamos a explicar por qué la serie de expansión de Maclaurin es un caso especial de la serie de expansión de Taylor. En este caso nosotros hacemos la solución rápidamente.
la hacemos por medio de McLaurin. ¿Por qué? Porque nosotros haciéndolo por medio de McLaurin nos damos cuenta de que llegamos a algo muy parecido a lo que teníamos en un inicio, es decir, esta parte de acá. Vemos que esta parte de acá es exactamente igual a lo que teníamos en un inicio. Pues en un inicio teníamos esta parte de acá, es exactamente lo mismo. Por lo tanto, hemos escogido utilizar la serie de McLaurin. En este caso, para la serie de McLaurin, pues hay que hacer varias derivadas, hay que calcular varias derivadas. Pero, ¿qué pasa? Que la derivada de la exponencial, en este caso, es igual a la misma exponencial. Entonces, pues la derivada al infinito de Euler elevado a la x siempre va a ser Euler elevado a x. Entonces, f de x sería Euler a la x, f derivada de x pues sería igual, f derivada 2 de x sería lo mismo, y f tercera derivada de x sería e elevado a la x. Por lo tanto, no cambia. Nosotros hemos utilizado la serie de McLaurin, y al utilizar la serie de McLaurin pues podríamos ver que hay un término que se elimina, porque la serie de Taylor, más adelante vemos un ejemplo de la serie de Taylor. La serie de Taylor es la siguiente, esta de acá. Nos estamos adelantando, pero aquí está la diferencia entre la serie de Taylor y la serie de McLaurin. Vemos que la serie de Taylor es un caso especial porque primero, para poder utilizar la serie de McLaurin, el valor, digamos el valor a evaluar, tiene que ser 0. Por lo tanto, siempre al reemplazar a x tendría que ser, bueno, al reemplazar a la a, en este caso, porque acá la expresión la damos como a, al reemplazar a tendríamos que evaluarlo en 0. Y al evaluar en 0, si nosotros simplificamos la serie de Taylor utilizando como valores el 0, vemos que podemos eliminar ciertos valores. Por ejemplo, f de 0 pues queda igual, pero f derivada de 0 por x menos a, el término de a se elimina en este caso y vemos que queda x. Esto mismo pasa con este término de acá, se elimina la a y queda x, porque pues x menos a, x menos 0 pues sería x. Por lo tanto, cada término de a pues que esté ligado a x se elimina. Por lo tanto, vemos que es como una subserie de Taylor, solo que más corta, y esto es debido a que pues al evaluarlo en 0, pues como es un elemento neutro, obtendríamos exactamente lo mismo. Entonces aquí está la solución de la serie de McLaurin y pues el cálculo de esta serie para el ejercicio A del numeral 4.1. Vemos pues aquí los primeros las primeras 4 derivadas calculadas de la serie de McLaurin para esta expresión, que pues más adelante vemos la solución pues general y luego la solución específica, que en este caso nos da la misma serie que teníamos en un inicio: 1 más x más 1 medio de x al cuadrado más 1 sobre 3 factorial de x al cubo más 1 sobre 4 factorial de x a la 4, que esto es lo mismo expresándolo pues expresándolo al infinito sería igual a la sumatoria desde n igual a 0 hasta el infinito de 1 sobre n factorial por x elevado a la 1, porque vemos que el 1 es constante, n factorial pues no sería del todo constante, sino que variaría de acuerdo a n, pero pues el factorial se mantiene, ¿no? Por x sí que sería constante. Bueno, no es constante porque la primera vez no existe, no está, pero variará de acuerdo a n. Por lo tanto, esta sería la expresión que sería solución de la serie de McLaurin. Siguiente, tendríamos el numeral b. El numeral b en este caso sería diferente. ¿Por qué sería diferente? Porque el numeral b nos dice que utilicemos la serie de Taylor para estimar
una función diferente, ojo, no es e elevado a x, es e elevado a menos x, por lo tanto la solución cambia. Y además que utilizamos en x sub i más 1, 1, y para x sub i utilicemos 0.2, por lo tanto debemos empezar desde 0.2, y además que utilicemos versiones de 0, 1, 2 y tercer grado. Por lo tanto vamos a utilizar 4 órdenes de derivada. Entonces vamos a regresar a la solución. Aquí nos pasamos, acá estaría la solución. Entonces recordemos que la serie de Taylor sería esta de acá, sería diferente a la serie de Maclaurin. Bueno, la serie de Taylor contiene una pequeña expresión más, ¿no? Pues la a, que en este caso no se puede eliminar, por lo tanto pues queda muy parecido. Sería entonces calcular las primeras 3 derivadas de la expresión. En este caso sería f de 0.2 más f derivada de 0.2 por x menos 0.2 más f segunda derivada de 0.2 y entre 2 factorial por x menos 0.2 elevado al cuadrado más f tercera de 0.2 sobre 3 factorial por x menos 0.2 elevado a 3. Esto porque pues nos habíamos dicho que utilicemos versiones de 0 hasta 3 derivadas, ¿no? Entonces calculamos las derivadas. Sin derivar, pues la expresión queda igual. Derivando, la expresión queda como menos e elevado a la menos x. La segunda derivada queda como la primera, o sea, queda como si no hubiéramos derivado. Y la tercera derivada vemos que queda como la primera derivada. Por lo tanto, aquí hay un patrón y simplemente cambia el signo. Vemos que en cada derivada va cambiando el signo. Por lo tanto, al calcular f de 0.2 nos queda exactamente lo mismo, pero pues reemplazando a x con 0.2. En este caso, como hay un menos, pues nos quedaría como menos 0.2 en cada caso. Y pues al reemplazar estos valores en la serie de Taylor nos queda como e elevado a la menos 0.2 menos, porque pues aquí teníamos que la primera derivada es menos e elevado a la menos 0.2 por x menos 0.2 más e elevado a la menos 0.2 sobre 2 factorial por x menos 0.2 elevado al cuadrado menos por lo de que la tercera derivada sería menos e elevado a la menos 0.2 sobre 3 factorial por x menos 0.2 elevado al cubo. Esta sería la solución pues sin generalizar, pues sin llevar al infinito, pero llevándola al infinito esta expresión puede pues calcularse de la siguiente manera. Sería igual a la sumatoria desde n igual a 0 hasta el infinito de menos 1 por menos 1 elevado a la n más 1 por e elevado a la menos 1 sobre n factorial por x menos 1 elevado a la n. Esto es debido a que si nosotros usáramos n, iniciáramos con n, pues tendríamos el problema de que tanto la expresión evaluada en 0 como la expresión evaluada en 1 dan el mismo resultado, por lo tanto tendríamos dos signos consecutivos, y esto no es posible en la expresión, porque pues la expresión va cambiando de signo en cada derivada. Por lo tanto, lo que hacemos es sumarle 1 y así descartamos el primer caso en el que el signo en el que los signos pues deberían de ser iguales. En este caso se van alternando los signos y al hacer las operaciones pues queda exactamente igual a esto de acá. Tenemos el segundo caso, que este segundo caso sería en este caso evaluando a en 1.
Evaluando a en 1, pues nos queda de la siguiente manera: f de a más f derivada de a. Bueno, este es exactamente el mismo, pues esta es la serie de Taylor, pero reemplazándolo pues nos queda con que reemplazamos a por 1 pues donde vayan las a. No hay mucho que explicar aquí porque realmente es exactamente lo mismo que habíamos hecho por acá, pero acá la expresión nos queda como e elevado a la menos 1, e elevado a la menos 1 por x menos 1 más etcétera. Pues todo elevado a la menos 1 porque en este caso estaríamos evaluando a ¿no? Entonces en este caso nos queda de la siguiente manera: nos quedaría como que la serie general para este caso en concreto queda igual que la anterior. ¿Por qué? Porque pues sea que evaluemos 0, sea que evaluemos 1, sea que evaluemos cualquier valor, la expresión general no debería de cambiar, pues se trata de la expresión general. Por lo tanto, evaluado en 1 y evaluado en 0.2 hemos comprobado que ambas están exactamente igual, exactamente el mismo resultado. El siguiente, pues el siguiente problema es de conversión de dígitos. En este caso pues más que todo se nos ilustra por medio de la conversión pues la pérdida de información, pues la pérdida de datos debido pues a las conversiones y a las aproximaciones que hay que hacer. En este caso el primer problema era de binario a decimal, pasar valores de binario a decimal. Por lo tanto tenemos que la expresión original es en base 2 es 1 0 1 1 0 1. Pasando la base 10 pues tenemos la siguiente tabla. Esta tabla aquí, para poder nosotros pasar de binario a decimal, lo que haríamos sería ir poniendo múltiplos de 2 en 2. En este caso el primero sería el 1, el segundo sería el 2, el tercero pues sería el 4, 4 por 2 sería 8, 8 por 2 sería 16 y 16 por 2 32. Como no tenemos más dígitos pues no pondremos más, pero si tuviéramos más pues sería 64, 128, etc. Y pues nos encargamos de poner los valores en cada uno de los espacios, ¿no? El 1, el 0, el 1, el 1, el 0 y el 1. Y lo que haríamos sería ir multiplicando estos valores por cada uno de sus espacios. Entonces 1 por 1 nos daría 1, pues más 0 por 2 nos daría 0. Es decir, en este caso no lo colocamos. 1 por 4, 4, 1 por 8, 8 y 1 por 32, 32. En este caso sumaríamos todos los que tuvieran un 1, ya que el 0 pues no sumaría nada. Entonces nos queda como 1 más 4 más 8 más 32 y esto en decimal sería igual a 45. Para el numeral b, en el numeral b tendríamos que dividir pues en este caso pues como hay puntos decimales tendríamos que un lado multiplicaría y el otro dividiría por 2. Entonces el lado donde está el punto hacia la izquierda multiplicaría y hacia la derecha dividiría. Entonces para saber pues cuánto vale, cuánto sería el resultado, pues sería ir haciendo lo mismo, ¿no? Multiplicar este valor de abajo por el valor de arriba e irlo sumando, ¿no? Entonces 1 por 1 sobre 8 más 1 por 1 sobre 4 más, en este caso el siguiente sería 1 por 2 y 1 por 4. Esto nos quedaría como 2 más 4 más un cuarto más un octavo, que es igual a 6.375. Esto ya se ha calculado con la calculadora previamente, pero
Este sería el resultado aproximado de la conversión. El numeral C sería convertir este número 0.01101 binario a decimal. En este caso la conversión es un poco más compleja porque los números son bastante más pequeños, entonces esto sí que habría que hacerlo con calculadora. Y pues tenemos que el primer número pues es un 0 punto, la coma. Este no sumaría. Este sería 1 por un cuarto más 1 por un octavo más 1 sobre 1 por 1 sobre 32, y todo esto sumándolo nos quedaría como 0.40625. Para el numeral 3.2 punto A, la conversión ya no sería de binario a decimal, sino de octal a decimal, es decir, base 8 a base 10. Entonces, para convertir de base 8 a base 10 tendríamos que hacer una tabla con múltiplos de 8. Entonces, comenzando con el 1 por 1, luego 1 por 8, luego 8 por 8, luego pues se dividiría 64 por 8, bueno no, sí, 64 por 8, y sería multiplicándolos de 8 en 8, sí, 8 por 8, luego 64 por 8, luego este por 8 y así sucesivamente. Entonces, al hacer esta tabla tendríamos que la base 10 tendríamos que ir multiplicando cada número por su correspondiente conversión, ¿no? E irlo sumando. En este caso se puede expresar como la sumatoria entre 7 por 256 más 1 por 128 más 2 por 64 más 6 por 8 más 3 por 1. Todo esto sería igual a la sumatoria entre, y entonces 7 por 256 da 1792 más 1 por 128 da 128 más 2 por 64 da 128 más 6 por 8 da 48 más 3, porque 3 por 1 da 3, y todo esto sería igual a 2099. Entonces el resultado de 71.263 convertido a base 10 sería 2099. Este sería el numeral B del punto 3.2. Sería lo mismo, sería base octal a base decimal. Entonces tendríamos que hacer exactamente lo mismo, solamente que en este caso, como tenemos decimales, pues en la parte derecha iríamos dividiendo de 8 en 8. En este caso por múltiplos de 8, 64, 512, etc. Entonces el resultado en base 10 se puede expresar como la sumatoria entre 3 por 1 más 1 sobre 8 más 1 sobre 64 por 4 más 1 sobre 512 por 7. Esto sería igual a la sumatoria entre 3 más 0.125 más 6 más 0.0625 más este número de acá, que sería aproximadamente igual a 3.2011171875. Entonces este sería el resultado en base 10 de 3.147. El siguiente para el siguiente ejercicio, el ejercicio 5.1. El ejercicio 5.1 nos dice que determinemos las raíces reales de f de x, bueno, de esta función, mediante estos tres métodos, ¿no? Gráficamente, pues yo gráficamente me ha ayudado de una herramienta muy buena llamada GeoGebra. Esta herramienta GeoGebra pues nos ayuda a graficar las funciones. Entonces, por medio de GeoGebra vemos que la función tiene la siguiente gráfica, que es una curva.
pues vemos que tiene la fórmula, tiene una forma cuadrática. Entonces, si nosotros ampliamos la gráfica, vemos que los puntos de corte son aproximadamente menos 1.405 y 6.405. Normalmente se hace con esta aproximación, gráficamente se hace tabulando datos, o sea, ir graficando la tabla y tabulando datos hasta nosotros pues aproximarnos a algún punto de corte mediante pues la tabla. Pero pues para hacer esta aproximación tan próxima, he decidido, digamos, mejor ayudarme de GeoGebra para mirar gráficamente aproximadamente cómo serían los puntos de corte, y estos serían los dos puntos de corte aproximados mediante el método gráfico. El siguiente punto, el punto B, sería por medio de la fórmula cuadrática, la misma solución pero por medio de la fórmula cuadrática. Nosotros podemos utilizar la fórmula cuadrática en este caso porque vemos que la ecuación tiene forma ax cuadrado más bx más c, por lo tanto es posible. Entonces, como vemos que tiene ax cuadrado más bx más c, pues forma cuadrática, nosotros podemos igualar a cero la ecuación y posteriormente utilizar la fórmula cuadrática para resolver esta ecuación. En este caso b sería 2.5, a sería menos 0.5 y c sería 4.5. Entonces reemplazamos los valores en la fórmula y nos queda que x sería igual a menos 2.5 más o menos la raíz cuadrada de 2.5 al cuadrado menos 4 por menos 0.5 por 4.5 sobre 2 por menos 0.5. Entonces luego x sería igual, pues haciendo cálculos, a menos 2.5 más o menos la raíz cuadrada de 6.25 más 9 sobre menos 1. Vemos que menos 1 lo podemos pasar hacia arriba, y si pasamos menos 1 hacia arriba pues queda multiplicando a menos 2.5, y pues menos 2.5 por menos 1 a 2.5. Por lo tanto x sería igual a 2.5 más o menos raíz cuadrada de 15.25. Ahora, para hallar las dos soluciones, la solución positiva y la solución negativa, pues tendríamos lo siguiente. La solución positiva pues quedaría como x sub 1 sería igual a 2.5 más raíz cuadrada de 15.25. X sub 1 entonces sería igual a 2.5 más 3.9051. Y x sub 1 finalmente sería aproximadamente igual a 6.4051, que era lo que aproximadamente nos había dado la gráfica por el método anterior. En x sub 2 sería exactamente lo mismo, solamente que en vez de sumar restaríamos, dando como resultado que x sub 2 sería aproximadamente igual a menos 1,4051. Este sería el método, esta sería la solución por el método de ecuación cuadrática, ¿no? Y el numeral C sería por el método de bisección. El método de bisección, recordemos que sería estrechando límites, ¿no? Estrechando límites y jugando alrededor de, en este caso, la derivada. Entonces nosotros sabemos que tenemos que sacar una derivada para poder, pues digamos, ¿cómo? No se necesita sacar derivada, pero bueno, estos serían los cálculos necesarios. Esta sería la tabla con ya todos los cálculos. Yo hice 3 iteraciones. En este caso utilizamos 3 iteraciones para ir haciendo aproximaciones del punto, ¿no? En este caso, pues el punto más cercano vemos que en teoría está entre 6.25 y 6.875 y se va aproximando, ¿no? Pues mientras más iteraciones hagamos, más
más se va aproximando. Entonces sería ir calculando x sub a, x sub y pues f de x sub y f de x sub a. Y pues con estas operaciones pues haríamos pues los cambios, calcularemos los errores y etcétera, ¿no? X sub i pues sería el límite inferior, x sub s sería el límite superior, x sub a sería la diferencia entre el límite superior y el límite inferior, f de x sub i y f de x sub a sería pues digamos un cálculo que deberíamos de hacer para pues ir mirando una aproximación entre las dos límites, ¿no? F de xa nos daría el error aproximado. Entonces el cálculo entre estos dos, f de x sub a, nos daría el error aproximado. Y el cambio dependerá del signo el cambio dependerá del signo del resultado de esta operación. Si es negativo, pues el cambio será sobre el límite superior, y si es positivo, será sobre el límite inferior. Haciendo los cambios, pues bueno, aquí el error nos dice que es de menos 4.825. El error siguiente sería de 0.59, bueno, más o menos, y el último error calculado es de menos 1.9. Lo óptimo sería que el error sea de menor a 0.001, ya que ese sería más o menos un error del 1%, algo muy pequeño. Esta sería la tabla y acá estarían los cálculos, ¿no? Este sería el cálculo de la primera iteración, de la primera aproximación. El siguiente cálculo sería este de acá, y este sería el último cálculo de este de acá. Y el error aproximado, pues los errores serían calculados con la siguiente fórmula: x sub a en la posición i menos x sub menos x en la posición i menos 1, es decir, el último menos el penúltimo sobre el último por 100. Esto nos daría como resultado en porcentajes 9%. Entonces este sería el cálculo del error. Vemos que la gráfica es de esta manera. Entonces podemos comprobar si nosotros pasamos y nos aproximamos más a la gráfica, vemos que estamos en lo correcto, ¿no? Que cada vez nos íbamos aproximando más, que más o menos como vemos acá en la tabla, el cálculo iba aproximándose a 0.7 punto algo, ¿no? Más o menos casi 0.77. Entonces pues aquí haciendo este sería para el punto C, para la iteración de punto fijo. Aquí tendríamos este sería el otro ejercicio. Este sería el último ejercicio, el cálculo de la iteración del punto fijo. En este caso sería para esta gráfica de acá. Me he equivocado. Este sería para el último punto. Esta gráfica es del último punto. O sea que hasta aquí terminaría el penúltimo ejercicio, y aquí comenzaríamos el último ejercicio. Este va a ser parte del último ejercicio, esta gráfica, y pues la aproximación es esta.
si nos acercamos. Y aquí pues hacemos el cálculo mediante las iteraciones de punto fijo. En este caso la fórmula para calcular esa aproximación sería esta acá: x sub n más 1 es igual a x sub n menos f de x sub n sobre f derivada de x sub n. Vemos que necesitamos una derivada, la primera derivada, por lo tanto necesitamos calcular la derivada de f de x, que sería en este caso seno de raíz cuadrada de x menos x. Entonces x sub 0, porque nosotros empezamos desde x sub 0, sería igual por ejemplo a 1. Yo le coloqué 1 porque teóricamente al ver la gráfica x está más, pues el punto de corte está más cerca de 1 que de 0. Bueno, el primer punto de corte es 0 porque desde ahí se origina, pero el segundo corte que he querido utilizar, pues el segundo corte está más cerca de 1. Por lo tanto utilizo como x sub 0 igual a 1, y como x sub 1 pues sería calcular por medio de x sub 0 menos f de x sub 0 sobre f derivada de x sub 0. Entonces tenemos que f de x sub 0 sería igual a seno raíz cuadrada de 1 menos 1, es igual a menos 0.158529. En este caso, una cosa que me olvidó mencionar es que si vemos la gráfica inicia desde 0, pero no hay negativos. No hay negativos porque al hacer la solución de esta ecuación, vemos que al tener una raíz, pues habrá problemas, ¿no? Problemas con números negativos, porque la raíz cuadrada de número negativo es irreal, por lo tanto es un número irreal, por lo tanto no existe en la gráfica. Así que la gráfica comienza a partir desde 0 hacia adelante, números positivos solamente. Entonces tenemos que aproximadamente el valor de f de x sub 0 es menos 0.158529, y la derivada de x sub 0 equivale a coseno de raíz cuadrada de x sobre 2 raíz cuadrada de x menos 1. Esta sería la derivada. Reemplazando los valores en la derivada, pues nos queda que sería igual, f de derivada de x sub 0 sería igual a menos 0.729845. Entonces esta sería f derivada de x sub 0. Y ya para obtener x sub 1, que sería lo que necesitamos, sería reemplazar valores en la fórmula, ¿no? X sub 1 sería igual a x sub 0 menos f de x sub 0 sobre f derivada de x sub 0. Entonces reemplazando sería x sub 0 es 1 menos f de x sub 0, que es menos 0.158529 sobre menos 0.729845, que es la derivada de x sub 0. Esto nos da aproximadamente igual a 0.78290. Entonces esta es la primera iteración. Tendríamos que hacer el mismo proceso, pero ya utilizando el x sub 1. Vemos que para calcular x sub 2 utilizamos el anterior, x sub 1, y hacemos el mismo cálculo, el mismo proceso, ¿no? Cada vez nos van a dar valores pues más aproximados, más correspondientes con el punto cero, digámoslo así. Entonces, pues con el punto de corte. Entonces, el segundo punto de corte, pues la segunda aproximación nos da 0.770244. Y la tercera aproximación nos da 0.768888. Bueno, 8 infinito. Entonces, nos hemos quedado con la tercera iteración, pues ya que no nos piden más iteraciones, y vemos que el resultado es muy similar a la gráfica, ¿no? a lo que nosotros vimos en la gráfica. Resultado sumamente similar por medio de 3 aproximaciones solamente, ¿no?
Entonces esta sería la presentación, la explicación acerca de los 4 ejercicios realizados por mí.